Bienvenidos a este día número 30 de la consagración al Inmaculado Corazón de María. De acuerdo al tratado que hemos venido siguiendo durante estos 30 días, el tratado de San Luis María Griñón de Montfort, pues dándole gracias a Dios porque Él ha estado con nosotros, guiándonos durante esos 30 días a enamorarnos más de su mamita, a entregarle todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que hemos tenido, lo que tendremos, y confiados en que para ustedes esta experiencia de consagración les haya llevado al cielo y queramos cada día más desear estar allá. Pues queremos darle las gracias a Dios porque esto se va a cerrar, como hablamos ayer, con broche de oro en compañía del Padre Justo Lofeudo. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y gracias a Y Dios que nos da esta oportunidad, ¿no es cierto? bendito Dios, regaló una oportunidad del cielo. Así que, bueno, y Rafa y Pablo, que hemos estado en equipo eh, pegados de la Virgencita, siendo instrumentos nada más de ella, para que esta consagración pues nos lleve a hacer todo tuyo, todos nosotros de ella. Pues sin más ni más, Padre, le quería pedir el favor a ver si empezamos con una oración, por favor. Acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido hecha Madre de Dios, no solo para vuestra dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acordaos que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro haya sido desamparado. No me dejéis, pues, a mí tampoco, porque si me dejáis me perderé, que yo tampoco quiero dejaros a vos. Antes bien, cada día quiero crecer más en vuestra verdadera devoción y alcanzadme principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un grande aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte. Amén. 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 Y eternamente amén. Pablo, cuéntanos este día 30, qué vamos a reflexionar y cómo vamos a cerrar esta consagración. Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Hoy tenemos ya el último día de preparación, ya muy próximos al 11 de febrero para consagrarnos en la festividad o renovar, en todo caso, la consagración en la festividad de Nuestra Señora, Madre de Lourdes. Hoy, como último día de preparación, vamos a estar examinando justamente los últimos 4 numerales del tratado. Desarrolla la doctrina, la revelación del Espíritu Santo a través de San Luis María Griñón de Montfort sobre todos los aspectos de entrega, movimiento interior, oración, prendimiento, desplazamiento interior, en el que estado de gracia en el que debemos vivir unidos a María después de la comunión eucarística. Debo también decir de que la consagración de San Luis María Griñón de Montfort plantea una ruta de preparación, consagración ritual. Entendamos que estamos trabajando y preparándonos a través de lo que es la consagración ritual exterior. San Luis María Griñón de Montfort habla de 7 prácticas exteriores y 4 prácticas interiores. Esto lo estuvimos viendo a lo largo de estos 30 días de preparación, y la primera práctica exterior es esta consagración ritual de 30 días. ¿Por qué San Luis habla de 30 días? O el Espíritu Santo nos plantea una ruta de preparación de 30 días y no de 33, como otras consagraciones piadosas, hermosas también. Pero ¿por qué San Luis nos habla de 30? Porque el Espíritu Santo en diferentes partes del tratado nos revela que Jesucristo se hizo prisionero de amor, más explícitamente en el numeral 139. Le invito a que usted vaya en su casa y vea el numeral 139. Ahí habla de que Jesús se hizo esclavo y prisionero de amor en la Virgen María por espacio de 9 meses y después de 30 años. Entonces, el Espíritu Santo lo que nos quiere hacer entender es que estos 30 días son en relación a los 30 años también que Jesús duró sujeto a su Santísima Madre, la Virgen María. De la explicación, porque algunas personas han preguntado por qué 30 y no 30. En la esencia más pura monfortiana, hablamos es de 30 días y no de 33, que están inspirados pues en los 33 años de vida de nuestro Señor Jesús.
Andrea, vamos entonces a dar formal lectura de los numerales 270 al numeral 273. Haremos algunas muy cortas observaciones y finalmente hoy, con broche de oro, con cierre de oro, le concederemos pues la palabra al Padre Justo Lofeudo para que nos haga pues todas las meditaciones y conclusiones finales de esta consagración. Tercero, después de la Sagrada Comunión. Después de la Sagrada Comunión, estando recogido interiormente y cerrados los ojos, introducirás a Jesucristo en el corazón de María. Se lo entregarás a su madre, quien lo recibirá con amor, lo tratará como él lo merece, lo adorará con todo su ser, lo amará perfectamente, lo abrazará estrechamente y le rendirá en espíritu y en verdad muchos obsequios que desconocemos a causa de nuestras espesas tinieblas. O te mantendrás profundamente humillado dentro de ti mismo, en presencia de Jesús que mora en María. O permanecerás como el esclavo a la puerta del palacio del rey, quien dialoga con la reina. Y mientras ellos hablan entre sí, dado que no te necesitan, subirás en espíritu al cielo e irás por toda la tierra a rogar a las criaturas que den gracias, adoren y amen a Jesús y a María en nombre tuyo. Vengan, adoremos, como dice el Salmo 94. O pedirás tú mismo a Jesús, en unión con María, la llegada de su reino a la tierra por medio de su Santísima Madre, o la divina sabiduría, o el amor divino, o el perdón de tus pecados, o alguna otra gracia, pero siempre por María y en María, diciendo mientras fijas los ojos en tu miseria: no mires, Señor, mis pecados, como dice el Salmo 51, sino las virtudes y méritos de María. Y acordándote de tus pecados, añadirás: es obra de un enemigo. Yo soy mi mayor enemigo. Yo cometí esos pecados. O también, sálvame del hombre traidor y malvado, como dice el Salmo 43, que soy yo mismo. O bien, Jesús mío, conviene que tú crezcas en mi alma y que yo disminuya, como dice Juan 3:30. María, es necesario que tú crezcas en mi alma y que yo sea menos que nunca. Crezcan y multiplíquense. Oh Jesús, oh María, crezcan en mí, multiplíquense fuera en los demás. Hay 1000 pensamientos más que el Espíritu Santo sugiere y te sugerirá también a ti, si eres de verdad hombre interior, mortificado y fiel a la excelente y sublime devoción que acabo de enseñarte. Pero acuérdate de que cuanto más permitas a María obrar en tu comunión, tanto más glorificado será Jesucristo. Y de que tanto más dejas obrar a María para Jesús y a Jesús en María, cuanto más profundamente te humilles y los escuches en paz y silencio, sin inquietarte por ver, gustar o sentir, porque el justo vive en toda la fe y particularmente en la Sagrada Comunión, que es acto de fe. Mi justo vive de su fidelidad. Palabra del Espíritu Santo dada a la Iglesia a través del gran profeta San Luis María Griñón de Montfort. Extasiado con estos últimos 4 numerales maravillosos, impresionantes de la experiencia eucarística a través de María, en el entendido después de haber recibido la comunión, las sagradas especies. El Espíritu Santo nos establece 4 formas, 4 maneras en las que podemos experimentar la transustanciación dentro de nosotros por la acción de la Santísima Virgen María. La primera es la que nos menciona el numeral 270, pues eso nos habla donde invitamos a María a que sea ella quien reciba a Jesús Eucarístico, lo adore, lo consuele. ¿Quién más digna e inmaculada que ella para acogerlo de nuevo, como sucedió en la encarnación? El segundo numeral, 271, nos habla a recordar nuestra condición de esclavos y como el rey y la reina, cuando se reúnen a hablar o a conversar a la puerta,
nosotros en silencio, como esclavos, contemplamos esa maravilla. Es la unión de Jesús con María y de María con Jesús en la Eucaristía, y nosotros como testigos de ese impresionante milagro, de ese maravilloso encuentro del rey con la reina y de la reina con el rey. Después el numeral 272 nos habla pedir perdón por nuestros pecados, el perdón de tus pecados o alguna otra gracia, pero siempre por María y en María, diciendo, mientras fijas los ojos en tu miseria, no mires, Señor, mis pecados. Esto de alguna forma conecta misteriosamente, y sería maravilloso escuchar la opinión del Padre de Jesús. Justo la parábola del trigo y la cizaña, donde los apóstoles quisieron arrancar la cizaña, que vino el enemigo en la noche a sembrar, como dice Jesús, como Jesús mismo explica, y Jesús le dice, no lo hagan porque corren el riesgo de arrancar también el trigo. Dejen que el Señor, al final de la era, enviará a sus ángeles a separar el trigo y la cizaña. No sé hasta qué punto hay en cierta forma una semblanza, una manera tal vez de comprender ese momento eucaristizante, de vernos como miserables, con la cizaña en el corazón, y no arrancarla a nosotros, sino dejar que el Señor envíe a sus ángeles, y este ángel es la Virgen María. La Virgen es ese rol de ángel que viene a arrancar justamente lo que nosotros por nuestra propia cuenta, si intentamos arrancar, corremos el riesgo entonces también de caer en los abismos de la culpa, de la condenación, y ahí arrancaríamos también el trigo por ese maltrato interior psicológico. Y bueno, y el último numeral, el 273, donde el Espíritu Santo deja abierta un universo infinito de opciones, posibilidades, de inmarcesible gracia, como dice San Pedro en una de sus epístolas, la multiforme gracia de Dios. Es decir, 1000 pensamientos más podrá inspirar, dar 1000 acciones y movimientos más podrá inspirar el Espíritu Santo para vivir ese momento de la Eucaristía con María y Jesús. Padre justo, ¿qué nos puede decir de esto maravilloso que acabamos de leer y que justo también pues algunas preguntas que han surgido de esto que acabo de comentar? Es un tema, es que hablar de la Eucaristía es hablar del misterio de la fe, del misterio del amor, y que no tiene fin, que es insondable, en el cual está asociada la Virgen, porque la Virgen participa en la Santa Misa, es decir, la Santa Misa, ¿qué es? Es la actualización de lo que ocurrió en el Calvario, bueno, de todo el Tríodo Pascual, obviamente. Pero el momento del sacrificio que se entrega, ahí está María. Misteriosamente, pero está al pie de la cruz, está. Entonces, ella tiene una unión, porque la unión con su hijo es una unión total, una unión de corazones, una unión de siempre, desde el momento de la encarnación, que se perfecciona en la cruz, donde los dos corazones son traspasados. Esa unión sigue en la Eucaristía. Por eso es posible esto, lo que dice San Luis María Guiñón de Montfort. Él propone, digamos, un ejercicio en el que el cuerpo de Jesús, su cuerpo eucarístico, es recibido en la comunión y se lo introduce en el corazón de la madre. Pero eso, en el fondo, pasa en la Eucaristía. Es decir, hay una unión. Os cuento algo que es personal, ¿no? Un testimonio. Comenzaba mi camino de conversión. Y de ese camino que no termina más, ¿no? Termina el último día de nuestra vida en la tierra. Siempre yo corrijo cuando me escucho por ahí, yo me convertí. Hay un doble error. Primero, tú no te convertiste, Dios te convierte. Pero además no es un estado, es un proceso, no es que ya estás convertido. Es que tendrás altibajos en toda tu vida, camino para adelante y para atrás. Esa es la conversión. Y de esto se trata también, porque ¿qué es al final consagrarse? También es perfeccionar ese camino. Es el camino de santidad, de perfección en el amor. Y lo hacemos a través de María. Entonces, esos dos corazones están unidos. Bueno, y ahora lo anecdótico, lo que me pasó a mí. Yo no sabía nada de consagración, nada. No, era un agnóstico, totalmente fuera de la fe, ¿no? Y de golpe me toca la gracia, y viene por la Virgen, y muy fuerte. Entonces sentí que tenía que consagrarme al corazón inmaculado de María. Nunca había escuchado yo esto, o por ahí lo escuché y quedó subliminal, marginal, ¿no?
Entonces me pregunté, ¿y dónde está el corazón de la Virgen? ¿Y dónde está el corazón del Hijo? ¿Y dónde está el corazón del Hijo? En la Eucaristía. Ah, ya sé. En el momento de recibir la comunión, me consagro a la Virgen. Y eso fue lo que hice. Y eso fue una inspiración, porque yo no sabía nada de nada de nada. En el fondo, las fórmulas ayudan, los procesos ayudan para ir caminando sobre esto de cada vez pertenecerle más. Pero más allá de las fórmulas es un acto del corazón. Y ese fue el acto mío primero. Y el otro que os comento, que eso no me lo esperaba para nada, absolutamente. El momento de mi ordenación, cuando me imponen las manos el obispo, yo siento en ese momento, ni un segundo antes, lo tenía. Me consagro mi sacerdocio a la Santísima Virgen. Fue una inspiración que agradezco enormemente porque esto ya no se puede cancelar. Imprime carácter, como el bautismo. Si una vez consagrado en ese momento el sacerdocio ya está, es de ella, punto. Bueno, esto es lo anecdótico, perdón, pero bueno, es para matizar un poco. Entonces, recordemos que ese corazón, el de ella que hemos pedido, recibido, eso incluso me retrotrae a Pentecostés. Cuando todos los que estaban en la sala alta, la Santísima Virgen, los apóstoles, en oración, y el Espíritu Santo llena la sala donde estaban todos, y esas llamaradas como lenguas, dice, se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Es bonito en la iconografía cuando vemos la llama mayor sobre la Virgen, ¿no? Y en el centro. Bueno, ¿qué pasa? Pasa que ella recibía no como los demás al Espíritu Santo, estaba recibiendo ella que era el templo del Espíritu, o como diría San Luis María de Montfort, la esposa, no era una más, recibía el Espíritu de su Hijo. Y ahora en esto, recibe a su Hijo nuevamente por voluntad nuestra, por nuestra solicitud, porque así se lo hemos pedido, y nos asiste para ello el derecho, por así decirlo, ¿no?, de nuestra consagración. Somos totalmente de ella es nuestra, ella toma esa totalidad que le damos, lo asume como propio y lo transforma. Porque ahí está, es la transformación que ella va a producir. Pues ahora es pedirle hacer que María reciba a su Hijo. Y ella lo tratará, como decía, como hemos escuchado en numeral, y también Pablo lo ha comentado, más allá de lo imaginable, porque lo tratará con amor, en adoración, lo amará perfectamente. O sea, lo que yo no soy capaz de hacer, ella lo hace. El misterio a mí me supera, a todos nos supera. Es que no podemos, apenas atingamos este misterio. Y no nos va a alcanzar todo la eternidad para meditarlo todo esto. Yo puedo decir, Señor, tú en mí, yo en ti. Yo que ni sé qué pensar, ni qué recitar, sí, recito alma de Cristo, claro, hay que hacerlo. Pero al ocupar ella mi lugar, todo lo perfecciona. Y esto en total recogimiento, con total serenidad y con confianza. Y así quedo en paz, sabiendo que el Señor tendrá el tratamiento del que yo no soy capaz de darle. Y también, como decía Pablo, y como lo hemos escuchado, da San Luis María de Montfort opciones, digamos. Porque dice o esto o aquello, ¿no? No podemos hacerlo todo, no, ni agobiarnos en ese momento. Tengo que hacer esto, tengo que decir esto, no. Dejar que el Espíritu Santo fluya. Hay que elegir de acuerdo a nuestra propia sensibilidad, incluso el momento, porque hay momentos en que sentimos una cosa y otros momentos otra. Entonces, ¿qué hacer? Ante todo, hacerse muy pequeño, claro. Por ejemplo, dejar que la madre y el hijo tengan ese encuentro. Digamos, como un humilde apartarse, es una figura, no la que él está dando. Pedir en ese momento la presencia del Señor, que venga su reino. Que venga el reino por medio de María. Ese reino que va preparado con la Eucaristía. Porque de esto estoy convencido y esta es mi propia misión. Seguramente el triunfo del corazón de Inmaculado de María, anunciado por ella misma en Fátima, es el triunfo que vendrá después de toda la tribulación.
de toda la purificación, coincidirá, no me cabe ninguna duda, con el reino eucarístico en la tierra. Y eso es lo que tenemos que ir formando, ese reino eucarístico. Esa es la misión mía, nuestra, decir, lo que estamos, por ejemplo, promoviendo y propagando la adoración perpetua. Ese reino que se va extendiendo ya. Hay un refrán, no sé cómo decir, un adagio, muy bonito, a mí me gusta mucho, italiano, que dice: hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Pues hay un bosque de gracia que está creciendo, sin que se note, en silencio. La Virgen es silenciosa, la gracia es silenciosa, pero obra. Yo estoy frente al Santísimo, parece que no ocurre nada y está ocurriendo todo. A veces las personas me dicen: ¿pero qué hago? Digo: no hagas nada, deja que Él haga en ti. Aquí no es una cuestión de activismo, de qué voy a hacer, no voy a hacer, a ver que me tengo que acordar de esta devoción. No, no, deja que Él haga en ti. Es el que transforma. Es el momento de mayor acción. Mira, es todo lo contrario de lo que la gente piensa. Ve, va a una capilla de adoración perpetua o de adoración. La gente está en silencio, mejor que esté en silencio, está arrodillada, qué sé yo. Y aquí no pasa nada. No, ahí pasa todo. Ahí pasa todo. El mal hace mucho ruido, mucho ruido. El bien es silencioso. Y vemos el misterio, por ejemplo, de la iniquidad en acto. Cómo avanza, cómo todo lo va atenazando. El círculo se va cerrando. La serpiente se está por morder la cola, pero también crece el reino en los corazones. Y esto lo que están haciendo ustedes es hacer crecer el reino en los corazones. Ese crecimiento depende de dejarle a la Santísima Virgen obrar en nosotros. Este es su tiempo. Este es el tiempo de la mujer vestida de sol, coronada de 2 estrellas, el gran signo del cielo que se enfrenta al dragón, a la serpiente antigua, a Satanás. Ella es la mujer que sufre los dolores del parto. Muchos teólogos decían: no puede ser la Virgen, tiene que ser la Iglesia. No, es la Virgen. Es la Virgen que sufre los dolores del parto. Claro que sí. No por el nacimiento de Jesús, porque ella no sufrió ningún dolor en su parto virginal, sino por el parto de estos hijos suyos que somos nosotros, que ella dio a luz en la cruz, cuando su hijo Luisa la hizo Madre Nuestra. Ese es el dolor del parto. Esas son las lágrimas de María, de dolor por los hijos que se pierden. Las lágrimas que vemos en algunas imágenes suyas. Aquella, por ejemplo, de Siracusa, que está probada, en estatuas. La de Akita, por ejemplo. Akita es igual a Fátima en sus mensajes. No lo digo yo. Eso lo dijo Monseñor Ito. Monseñor Ito era en aquel momento el ordinario, el obispo de Niigata, en Japón, que aprobó las apariciones de Akita. Y lo dijo porque eso se lo había confiado el cardenal Ratzinger, que en ese momento el prefecto para la doctrina de la fe. Le dijo que en esencia Akita es lo mismo que Fátima. Quiere decir que lo que no se dijo de Fátima está en Akita. Y por eso me gustaría comentar el mensaje, el último mensaje de Akita, que simbólicamente, digamos, fue el 13 de octubre, que coincide el aniversario de la última aparición de la Virgen en Fátima, 13 de octubre de 1973. Es tremendo, ¿eh? El 13 de octubre de 1973, que es el aniversario en el que se produjo el milagro del sol, dicho sea de paso, el milagro del sol, el sol es una imagen de la Eucaristía. La Virgen le da a Sor Inés Sasagawa, o a Agnes, le da el tercer mensaje. Le dice: como te he ya anunciado, si los hombres no se arrepienten y se convierten, el Padre enviará un terrible castigo a la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, algo nunca antes visto. Caerá fuego del cielo y aniquilará a una gran parte de la humanidad, tanto a buenos como a malos. Ni sacerdotes ni fieles se librarán. Los sobrevivientes estarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Atención a esto, las únicas armas que quedarán serán el rosario y el signo dejado por mi hijo. Aquí yo no sé qué es, porque si es el signo sacramental, que es la Eucaristía, o si es la cruz, no lo sé. Y le dice: reza el rosario todos los días,
Con el rosario pide por el Papa, los obispos y sacerdotes. Y sigue diciendo, la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal modo que se verá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán menospreciados y atacados por sus hermanos. Iglesias y altares serán saqueados, que es lo que está pasando ahora. La iglesia estará llena de aquellos que acepten compromisos, se refiere a compromisos con el mundo, que desciendan a pactar con el mundo. Y el demonio logrará que muchos sacerdotes y consagrados abandonen el servicio del Señor. El demonio será sobre todo implacable contra las almas consagradas a Dios. Pensar en la pérdida de tantas almas es el motivo de mi tristeza. Ella lloró 101 veces en Akita. Si los pecados aumentan en número y gravedad, no habrá más perdón para ellos. Ahora, decidme si del 73 aquí no han aumentado en gravedad y en número. Con valor, transmite este mensaje a tu superior. Le pregunta a quién y es al obispo, ¿no? Y luego dice esto que es muy importante. Reza mucho el rosario. Y esto, solamente yo, esto lo dice la Virgen, solamente yo puedo aún salvarles de las calamidades que se acercan. Aquellos que ponen su confianza en mí serán salvados. Fijémonos en la importancia de la consagración de María. ¿Qué instrumento es este? De salvación. Repito, solamente yo puedo aún salvarlos de las calamidades que se acercan. Aquellos que ponen su confianza en mí serán salvados. Cabe recordar que en las apariciones de San Nicolás está en Argentina y fueron aprobadas, la Santísima Virgen decía que ella era el arca. Pero hay un doble sentido, porque el arca alude no solo al arca de la alianza, o sea, al arca de la nueva y eterna alianza, sino también al arca de Noé. Es decir, ponernos en el corazón de María como el arca de Noé, todos ahí, ¿no? Solo yo puedo salvarlos. Esto lo repite el padre Gobi, ¿eh? Solo yo, dice, eso llama la atención. No dice la iglesia, no dice el Papa, solo yo. Es decir, llega un momento en que solo ella. ¿Por qué? Porque Dios le dio ese poder a ella. Este tiempo es suyo. En Medjugorje, el 25 de julio del año 2019, hizo un fuerte llamado a la oración y dijo, hijos míos, vendrán las pruebas y vosotros no seréis fuertes y el pecado reinará. Pero si sois míos venceréis, porque vuestro refugio será el corazón de mi Hijo, Jesús. Por eso, hijos míos, regresad a la oración, hasta que la oración se convierta en vida para nosotros. De día y de noche, de día y de noche. Te alzas en medio de la noche, reza. No te preocupes de hacerte un test y todo lo que quieras, pero reza. Reza, aprovecha. Y cuando dice día y noche, a mí me toca porque eso es la adoración perpetua. Es adorar y orar día y noche sin interrupción, como en cielo, así en la tierra. Ella, fijémonos que lo dijo el 25 de julio de 2019, anticipó lo que vendría medio año antes. Y aquí, en este mensaje, hay otra clave de la consagración a María. Ella no dice que encontrarán refugio en mi corazón, sino que los llevaré al corazón de mi Hijo. María siempre nos lleva a Jesús, ad Jesum per Mariam. También es cierto que, como decía el Papa Juan Pablo II, ad Mariam per Jesum, ¿no? Se llega a Jesús por María, como también se llega a María por Jesús. Y bueno, y hablando de advertencia sobre lo que vendría, vuelvo a Akita. A mí esto me tocó muchísimo en su momento y por eso hice una advertencia a todos los que pude. Fue exactamente el 6 de octubre del 2019, cuando inició el sínodo de la Amazonia o Amazonía, como lo quieran llamar. Fue ese día en que Sor Inés Sasagawa, con más de 90 años creo que ya tenía, recibió al ángel que le dijo que todo comenzaba ya y que debía hacer penitencia. Después de 46 años de silencio, esta religiosa japonesa lo da a conocer. Todo quiere decir que ha sido profetizado. Al poco el tiempo, este coronavirus, o como se lo quiera llamar, o lo que sea, lo que vino, el encierro, el no tener misa, porque eso es lo que a mí me importa.
Lo que nos importa es encerrar a la gente, el miedo, la pandemia de miedo, porque eso fue. Si hubo algo que fue pandemia, que se extendió, fue el miedo. Y sobre todo, ¿por qué prendió el miedo? Porque no hay fe. Y va en sentido proporcional inverso. Cuanto más fe, menos miedo. Cuanto menos fe, más miedo. Por eso se logró lo que se logró. Y también sugiere San Luis María Guinón de Montfort pedir el don de la sabiduría. O el perdón de los pecados, dice, o el amor verdadero, el divino, pero siempre por María y en María. Acá está la clave, mientras nos reconocemos pecadores. Y esto me gustó, me tocó, porque el mayor enemigo somos nosotros mismos. Esto me hace pensar en Padre Nuestro, ¿no? Cuando decimos líbranos del mal. Bueno, en principio es líbranos del malo, ¿no? Del maligno, pero también del mal. Y se tiende a pensar, yo creo, la mayoría, me parece, ¿no? Que le pedimos al Señor que nos libre del mal que nos pueda sobrevenir. Pero el peor mal no es el que viene de afuera, sino el mal que nosotros podemos hacer a otros. Ese es el que me libre de ese mal, de yo hacer mal. Porque el primer mal que me viene me puede santificar, purificar, pero el segundo seguro que me condena. Lo importante por eso es, como decía ahí también, aquello del Bautista, ¿no? Uno, disminuir para que María, para que el Señor crezca en mí. El secreto es que la Santísima Virgen obre en mi comunión, que es lo que en esencia está diciendo. Padre Justo, todo esto nos da una perspectiva esperanzadora, de fe, de confianza, porque los tiempos que nos han tocado vivir han sido tiempos duros. Bendito y alabado sea el Señor, pero han sido tiempos duros. El conocer de estas pormenores de los mensajes de la Virgen nos invitan a la perseverancia. Y creo que ese ha de ser el mensaje final de esta consagración. Necesitamos perseverar con la oración, especialmente con el rezo del Santo Rosario, la comunión y el hacernos el propósito de no pecar, de no cometer pecado, y como decía la oración del Padre Justo, no permitas que cometa pecado mortal. Y este es el mensaje que definitivamente yo quiero que se lleven y se quede permanentemente en todos nuestros hermanos que sigan esta consagración en este momento o más adelante. Perseveren y hagamos caso a los consejos de Mamita María. Yo quiero, y va a ser mi mensaje, y termino mi intervención y mi despedida en esta consagración. En mi estudio bíblico he descubierto 3 consejos que están en el Nuevo Testamento. Uno nos los da Papá Dios en el momento de que el Señor se transfigura. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El segundo mensaje nos los da Mamá María en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Y el tercero nos los da nuestro hermano mayor y Salvador Jesús. Son mi madre y mis hermanos los que oyen el consejo de papá, la palabra, y la ponen en práctica como lo ha hecho y lo hace mamá. Si quieres ser hermano de Jesús, sigue el consejo de papá de escuchar la palabra, el de mamá, el de hacer lo que Jesús nos dice en su palabra y ponerla en práctica. La paz, el amor, la gracia de Jesús resucitado y el amor infinito, tierno de María permanezca en todos nosotros, en nuestros familiares, ascendentes, descendentes o colaterales para la eternidad. El Señor les bendiga eternamente. Padre, usted nos ha ilustrado de una manera increíble, porque usted ha sido, quien no conozca al Padre Justo, le recomiendo que escuche sus audios. Usted es muy conocedor de las últimas apariciones y pues no lo ha precisamente comprobado ahorita cómo todo encaja perfectamente. Ella repite, ella vuelve y es incisiva con sus lágrimas, con sus múltiples mensajes en el que nos repite esto exactamente. Qué bendición que estemos haciendo esta consagración. Qué bendición tan grande que le estamos haciendo caso a la Virgen.
Qué bendición que ya empecemos a rezar el rosario, que no lo ha empezado a rezar, empiécelo a rezar a diario. La adoración perpetua, usted hablaba mucho de eso, Padre. Yo creo que quisiera preguntarlo, quisiera que nos indicara un poquito más ese silencio, ese acallar nuestros pensamientos, nuestra humanidad mundana frente al Santísimo. Ilumínenos, Padre, cómo podríamos estar en ese momento de una mejor manera frente al Señor. Muy bien. Ante todo, quería decir que, claro, si uno pone, acotar esto, ¿no? Todo lo tremendo que se está viviendo, pues se está viviendo. A veces dice, bueno, ¿qué va a pasar? Pero si lees lo que está pasando, te parece poco. Estamos viviendo. Entonces, no hay que caer en la ilusión de que termina esto y volvemos para atrás. No se vuelve atrás. Porque esto es una purificación y tiene un sentido. El sentido es volver a Dios, es volver a poner la cruz en el centro, es volver a poner a Cristo. Hasta que no se ponga Cristo, hasta que no se entienda esto, no va a cambiar nada. Entonces, será tan duro como nosotros hagamos que sea duro. Pero están los que están lejos, pero estamos nosotros. Porque la Virgen quiere que ella, que es la corredentora, por antonomasia, también nosotros seamos corredentores. Es decir, ayudemos a la salvación de otros. A través del sacrificio, a través de las oraciones, tenemos que intensificar nuestra oración. Y tenemos que renovar constantemente nuestra consagración a la Santísima Virgen. Porque ahí está el triunfo, está en ella. Por eso yo haría el hincapié en que a pesar de todo esto que viene y lo que vendrá, que nadie se angustie por lo que vendrá, porque ella está diciendo, estoy con ustedes. Es decir, conmigo vencerán, venceréis, lo dice pero clarísimo. Yo seré su salvación cuando parezca que nada queda, yo estoy aquí, yo permanezco con ustedes, yo no me voy. ¿Cómo se va a ir la madre? Cuando está en lo peor se va a ir la madre está con nosotros. Entonces estamos tranquilos, tenemos que no angustiarnos. Y cuando uno se empieza a angustiar por la cosa que está viviendo, y además cuidado, porque hay algo muy importante, el Señor nos dice vivir cada día, porque el resto tendrá su pena, ¿no? Pero vivir cada día y ocuparnos del reino de su justicia, que el resto viene por añadidura. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo no tengo que preocuparme por el mañana, porque el mañana trabaja la imaginación, en la imaginación trabaja el enemigo. El enemigo, mira, sobre todo a la noche, ¿no? Te pones a pensar y te ves todo que se te viene encima. ¿Por qué? Porque hay que agarrar la cruz de hoy. Yo debo aferrarme a mi cruz de hoy, no a la de mañana, a la de hoy. Porque la de mañana proyecta una sombra y parece que te aplasta. No, hay que vivir ese día. Y ese día vivirlo intensamente. Y cuando la persona se angustie por lo que está viviendo, que no deje trabajar su imaginación. Hay demasiada información, demasiadas cosas. Parar, detenerse. Decir, ya tenemos bastantes cosas. Porque al final eso inquieta el corazón y quita tiempo a la oración. Entonces, aferrarse a la oración y, bueno, cada vez que yo me angustio, me estoy mal, ya sé, me tengo que abandonar más. Esto lo decía Santa Teresita, es decir, me empiezo a inquietar, quiere decir que es una señal, un semáforo rojo que yo me tengo que abandonar más y que tengo que rezar más. Y ahí se acabó. Ahora, yendo a tu pregunta, nosotros, hay dos silencios, el silencio interior y el silencio exterior. En una capilla de oración perpetua es en silencio, es una de las características, las notas características que es en silencio. Entonces, ese silencio exterior es un silencio pleno. ¿Por qué? Porque está la presencia del Señor. El Señor habla tu silencio. Pero nosotros venimos con el mundo, con cosas, con problemas, y ese silencio interior no viene. Hay ruido interior, por más que haya silencio. El silencio ayuda, es un coadyuvante, no sé, pero entonces hay que hacer ese ejercicio de abandono, de despojarse, de dejar el mundo atrás, ¿no? Y a veces te toma mucho tiempo. A veces te tomó la hora. Bueno, si tomó la hora, haz otra hora más. Pero hay que dejar eso. Ese es el consejo. Es ejercer también la voluntad. Saber que todo esto es que me viene de afuera, que me está... y yo estoy frente al Señor. Entonces, descargar todo eso, Señor. Y decirle, mira todo lo que me pasa, mira, Señor. Y reposar en Él.
como Juan, ¿no? En su pecho. Bueno, este es un tema muy, muy enriquecido, ¿no? Por todos los comentarios, primeramente por lo que nos enseña el tratado, después por la forma, pues, hilvanada como el Padre Justo ha llevado la explicación, la meditación, se ha paseado por distintas apariciones marianas, Akita, Bergegori, también en San Nicolás, en Argentina. Me impresionó bastante porque ese mensaje del cual hace mención el Padre Justo es el mensaje del 13 de octubre del año 1973 en Akita, Japón, donde Agnes Sasagawa, hacia el final de ese mensaje estructurado que le da la Virgen María, es cierto, dice que los que confíen en mí se salvarán. Y esa conexión, ese empalme que ha dado el Padre Justo vinculado a la consagración. En efecto, eso es. El camino de salvación es la consagración al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Después ha dicho que la Virgen en San Nicolás, creo que lo ha dicho en otras partes también, de que la Virgen, lo dice San Luis incluso, Padre Justo, el mismo tratado dice que la Virgen es la nueva arca de Noé, que la Virgen es la nueva arca de Noé, ya San Luis lo había dicho sobre el año, lo había escrito el Espíritu Santo en el año 1712, que es la fecha en que se estima se escribió el tratado. Y entonces esto me parece que es muy importante. María, la nueva arca de Noé de salvación para estos tiempos. Pero cuando entramos en el arca, en ella habita el Sagrado Corazón de Jesús, como bien lo dice el Padre. Al entrar en María, entras en Jesús. Por tanto, María inexorablemente nos lleva perfectamente al encuentro con Jesús, porque en ella vive Jesús, habita Jesús. Entonces es el encuentro seguro con Cristo a través de la entrada en el corazón inmaculado de María. Es lo que pudiéramos decir ya como conclusión final, el poder salvador que tiene la consagración. Lo dijo la Virgen en Akita, Japón: los que confíen en mí, es decir, los que se consagren a mí, se salvarán. Amén. Esto también lo dijo en Fátima. La Virgen dijo: les dejo dos recursos, dos medios, el rosario y la devoción a mi Inmaculado Corazón. Allá lo dijo, no habló de confianza como lo dice Akita, pero dijo devoción a mi Inmaculado Corazón. Son los últimos dos medios, los últimos dos remedios que Dios le está dando al mundo para salvarse. El rezo diario del Santo Rosario, que lo va a decir la Virgen en Akita, Japón, en ese mensaje del 13 de octubre, lo repite, lo dice varias veces. Y también la Virgen en Fátima dijo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Ese es el mensaje final. La consagración al rezo del Santo Rosario, con abandono y confianza en ella, y la consagración a su Inmaculado Corazón, para que se cumpla entonces ese presupuesto profético dado en el discurso escatológico de Cristo, en el Apocalipsis de Jesús, como se le conoce también, Lucas 17:21, Marcos 13 y Mateo 24. Mateo 24:12 dice: y los que perseveren hasta el final, esos se salvarán. Esa perseverancia que dijo Jesús en esa palabra, hoy la entendemos, explicada por la Virgen María en estas dos apariciones de Fátima y Akita y otras más. Entendemos que se refería a perseverar en el Santo Rosario y en el camino de la devoción y consagración al Inmaculado Corazón, se salvarán. Padre Justo, nos resta agradecerle infinitamente el haber aceptado nuestra invitación, el habernos llevado en estos dos últimos programas por un camino de esperanza y de salvación. Su conclusión y mensaje final para todos los que escucharán este programa y la oración final. Muy bien. Bueno, la conclusión es lo que estamos diciendo, es este camino de salvación que Dios nos ofrece, que ya está en el Apocalipsis, como dice, en toda esta escatología, ¿no? Y en el Apocalipsis, sobre todo, la mujer que frente al dragón, Entonces, sabemos que estamos caminando hacia el triunfo del corazón inmaculado de María. Pero, claro, ese triunfo depende de nosotros, de qué hacemos. Y este hacer es justamente entregarnos a ella, entregarnos totalmente, abandonarnos confiadamente a su cuidado, a cómo nos va a ir transformando, cómo nos va a ir acercando cada vez más a Jesús, cómo nos va a ir llamando. Ella misma ha pedido, por ejemplo, la adoración perpetua. Y no puede ser de otro modo, tiene que ser así.
Y cuando nosotros estamos adorando al Santísimo, también hay una presencia misteriosa de la Virgen. Entonces, la tenemos constantemente y tenemos que estar unidos estrechamente. Cuanto más oscuro se ponga todo, más luz tendremos si estamos vinculados, ligados a la Virgen, no separados de su mano. Y claro, la consagración exige cosas. Exige, por ejemplo, que yo todos los días rece el rosario. Absolutamente. Exige de que yo esté en estado de gracia. Exige de que yo viva intensamente la Eucaristía, porque eso me va a llevar a ello, a vivir cada vez más la Eucaristía. Es decir, vivir, porque la Eucaristía nos ha sido dada para ser celebrada y para ser contemplada. Vivirla en la celebración y vivirla luego en momentos de adoración, donde yo intensifico, profundizo esos encuentros que yo tengo con el Señor en la Eucaristía. Así que tenemos que, lo que decía antes, ¿no? La luz es tremendamente esperanzadora y esto es totalmente providencial. Esto me refiero a, en concreto, esta consagración al Corazón Inmaculado de María. Totalmente providencial. Pidamos que sean muchísimos los que se adhieran, los que se consagren, porque ahí está la salvación. Es decir, ella nos llama al Salvador y en este tiempo Dios lo ha determinado así, que sea la Virgen la que comande todo, la que es la capitana de este gran ejército. Y nosotros nos sentimos más que honrados de formar parte de eso, de ser estos apóstoles de los últimos tiempos, ¿no? De San Luis María Ignacio de Montfort. Porque es eso, los apóstoles de los últimos tiempos. Es decir, y en particular yo creo que en esto también caben los sacerdotes, ¿no? Aquellos levitas que llevan la figura, ¿no? El levita que está llevando el arca de la alianza a atravesar el Jordán, ¿no? Y se abren las aguas, ¿no? Y todos entran a la tierra prometida. A eso vamos. A ese cielo nuevo, esa tierra nueva. A eso, después de esta purificación, el triunfo del corazón inmaculado. Por eso vuelvo a lo que decía antes, ¿no? La importancia de ese reino eucarístico. Es decir, no solo aquí va todo. Fijaos que el 13 de mayo de 1917, la primera aparición, cuando la Virgen tiene las manos, se ven en una luz, se sienten que está Dios presente. Inmediatamente se arrodillan. Y ahí es donde dicen, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Hay una confesión de fe tremenda en esos niños, en ese momento de iluminación, que es el Espíritu Santo, que los ilumina, de arrodillarse, de darse cuenta de que Dios está con nosotros, el Emmanuel Eucarístico. Entonces, para resumir, este camino de consagración, que no es un acto solamente y ahí se acabó, sino que es seguirlo con el rosario de todos los días, vivir una vida sacramental, lo que significa confesarse cada vez que uno, asiduamente, y por supuesto cada vez que un pecado grave, vivir la Eucaristía, si es posible participar diariamente, y por supuesto los demás días, claro, el domingo, día de precepto, pero lo más asiduamente posible y además adorarla, fuera de la misa. Esto es muy sencillo, pero aquí está la clave de todo. Bueno, y ahora os doy la bendición. Invocando de nuevo a María Santísima. Vamos a invocar a María Santísima y también invocar a San José. Justamente en aquella última aparición, no en vano, del 13 de octubre del 17, apareció San José, porque San José también tiene un papel importante en este tiempo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ave María Purísima. Pecado original concebido. Pues Padre, muchísimas gracias. Gracias es una palabra que queda corta para sus oraciones, para esa bendición tan linda que nos está dando a todas las personas que hemos terminado hoy esta consagración a la Virgencita. No olvidemos que ahora la perseverancia en todo lo que acaba de indicarnos el Padre es lo que nos debe acompañar
para estar en este camino correcto y hacerla sonreír a ella y a su hijo también, por supuesto. Pues hemos llegado al final, Pablo, Rafa, a esta consagración. Nos encantaría que ustedes nos dejen sus experiencias que nos pueden enriquecer unos a otros. Y vamos a llevar este mensaje, como dice el Padre, vamos a llevárselo a otros. Vamos a llevarle a los que no han sido nunca consagrados, ahí quedan los videos, pueden empezar, como lo hemos dicho varias veces, del día de una celebración mariana, ¿no, Pablo? 30 días para atrás. Correcto, así es. Este material queda dispuesto totalmente ahí en el canal En la Iglesia. También va a estar en un list plates en mi canal Pablo Vivas, Predicador Católico en YouTube. Lo puede buscar en la Iglesia o en Pablo Vivas. Ahí están las 30 meditaciones, reflexiones que se pueden usar perfectamente con ocasión de cualquier otra preparación en miras a consagrarse o renovar la consagración en cualquier otra festividad de la Iglesia, de la Virgen o de Jesús. Para quienes sientan hambre de la palabra, yo les recomiendo, y el programa En la Iglesia les recomienda, el canal de YouTube Amar a Cristo, Amar a la Iglesia. Es el canal del Padre Justo Lofeudo y estoy seguro que se enriquecerán hasta el saciarse de la palabra del Señor y de los consejos espirituales para alcanzar la santidad. Padre Justo, el Señor le bendiga eternamente y derrame sobre usted todas las gracias necesarias para alcanzar la santidad, y nos vemos en la Jerusalén celestial, Dios mediante. Amén. Chao, Padre, gracias. Adiós. Nos vemos. Gracias a Dios.